Buenas noches. Hoy hablaremos de la estabilidad laboral reforzada por maternidad. Nuestro grupo está conformado por Mariana Alejandra Udueña, Alejandra Huitrago González y Camila Briceño Rubio. Iniciaremos dando el significado de la estabilidad laboral reforzada como tal, que según la Corte Constitucional en la sentencia C-470 de 1997 afirma que el derecho a la estabilidad laboral reforzada consiste en una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y obtener los correspondientes beneficios salariales, prestacionales e incluso contra la voluntad del empleador si no existe una causa relevante que justifique el despido. Ahora, así como tal, la estabilidad reforzada por embarazo implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva del derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida en ningún caso por razón de maternidad. Esta protección especial está contemplada en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala 4 elementos de obligada observancia. El primero dice que ninguna trabajadora pueda ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avalúe una justa causa. La segunda dice que si se presume que el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando éste ya haya tenido lugar dentro de los 3 meses posteriores al parto. La tercera dice que las trabajadoras que tratan el numeral 1 de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 60 días de trabajo, fuera de indemnizaciones y prestaciones a que hubiera sido lugar en el acuerdo del contrato de trabajo. Y el último dice que en caso de que la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria o de alguna de las 17 semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó en licencia. Y en caso de que sea un parto múltiple, tendrá el derecho al pago de 2 semanas adicionales. Y en caso de que el hijo sea prematuro, el pago será la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término. En Colombia, la protección laboral reforzada de mujer en estado de embarazo está regulada en los artículos 43 y 53 de la Constitución Política, en la cual afirma que no se puede discriminar a la mujer y el Estado debe garantizar una protección especial a la maternidad y a su vez proteger la estabilidad laboral. Dicha garantía está consagrada en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Esa normatividad señala que está prohibido despedir a las trabajadoras en estado de embarazo o lactancia. Si el empleador despide a una trabajadora en estado de embarazo sin justa causa y además no cuenta con la respectiva autorización del funcionario, tiene la obligación de pagar a la trabajadora los salarios que debe recibir durante el despido. También debe pagar la indemnización por despido sin justa causa y las prestaciones sociales e incluso debe reintegrarla a la actividad laboral. En cuanto al periodo de protección por fuera de maternidad, siempre se ha sido claro que este periodo comprende la etapa del embarazo y los 3 meses siguientes a la fecha del parto. Pero hay que precisar que la norma dice que la empleada no podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Y el término de lactancia causa confusión, porque es diferente a fuero de maternidad. Y a pesar de esa diferencia, la norma afirma extender la protección por el periodo de lactancia. No obstante, esta protección se extiende solo durante los 3 primeros meses seguidos a la fecha del parto, de manera que luego de los 3 meses se puede despedir la trabajadora sin autorización del inspector de trabajo. Una empleada que goza de fuero de maternidad puede ser despedida cuando se cumplan dos condiciones. La primera es que exista una justa causa y la segunda es que se cuente con la autorización del inspector de trabajo. Si no se cumplen las dos condiciones, la empleada no puede ser despedida y si aún así es despedida, el despido se otorga ineficaz y el trabajador podrá demandar al empleador para que la reintegre. El fuero de maternidad prohíbe el despido sin la autorización del inspector de trabajo. De tal manera, sí es posible despedir a una trabajadora con fuero de maternidad, pero con previa autorización. Al respecto, esto lo vemos en el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual señala las siguientes condiciones. La primera es que para poder despedir a una trabajadora durante el periodo de embarazo o los 3 meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del inspector del trabajo o del alcalde municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario. Segundo, el permiso de que trata este artículo solo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene el empleador para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas contundentes solicitadas por las partes. Tercero,
Cuando sea un alcalde municipal quien conozca la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el inspector del trabajo residente en el lugar más cercano. La aplicación del artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo requiere una solemnidad especial, de suerte que no es suficiente con que se configure la justa causa para despedir la empleada, sino que se debe seguir un proceso probatorio que llegue al convencimiento de que efectivamente la empleada sí ha incurrido en una falta que permite al empleador despedirla, puesto que la función del inspector de trabajo es validar la existencia de justa causa. Ha quedado claro que una empleada que goce de fuero de maternidad puede ser despedida por justa causa, como ya lo dije anteriormente, siempre y cuando cuente con la autorización del despido. Ese permiso debe otorgarse conforme lo dispone el artículo 240 y ya. En la acción de tutela, bueno, la Corte Constitucional en la sentencia T092 del 2016 indica que la acción de tutela no se utiliza para reclamar derechos ni prestaciones laborales de los trabajadores. Esto se trata de asuntos de origen litigioso, pero la Sala ha hecho una excepción frente a este tema y se determinó que este mecanismo constitucional despoja de su naturaleza residual y subsidiaria solo cuando la persona está sujeta a la protección de la estabilidad laboral reforzada, como en el caso de las mujeres en estado de embarazo. Y dos, procede cuando la persona solicita el pago de prestaciones sociales, licencia de maternidad, es decir, opera cuando se vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y por tener una condición de indefensión que requiere de protección especial por parte del Estado. El fuero de maternidad no procede si el empleador no conoce el estado de embarazo de la trabajadora. Si el trabajador desconoce que la empleada estaba embarazada, no está obligado a darle aplicación al fuero de maternidad por obvias razones. Así ha quedado claro en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 4673-1 del 28 de mayo del 2015, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Para que el fuero de maternidad tenga aplicación, se deben cumplir los siguientes requisitos, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Primero, es necesario que el empleador sea notificado del embarazo de la empleada antes de la terminación del contrato. Segundo, si el empleador no es notificado, el estado de embarazo debe ser notorio. Tercero, la notificación del estado de embarazo luego de terminar el contrato de trabajo no tiene efecto jurídico. Cuarto, la notificación del embarazo posterior a la terminación del contrato no revive el fuero de maternidad. Y quinto, el despido sin justa causa no cambia la situación jurídica creada por el desconocimiento del que tenía el empleador del embarazo a la terminación del contrato. Como hemos visto, hay casos en que es evidente el embarazo de la trabajadora, pero como hay otros en los que ni ella misma lo conoce, lo cual esto sucede en los primeros meses de gestación, donde no hay manifestaciones físicas en el cuerpo de la mujer que se permitan evidenciar el estado de embarazo y por lo tanto la trabajadora debe notificar su estado pues, de embarazo al empleador. Es posible que la trabajadora que ha sido despedida con fuero de maternidad sin la autorización del Ministerio de Trabajo pueda solicitar su reintegro. Es así debido a que el despido se produce sin el cumplimiento de un requisito que la ley exige expresamente, pues la presencia de una justa causa no es suficiente para terminar el contrato válidamente, sino que se precisa de la autorización de la entidad competente. En tal caso, se debe pagar la indemnización del artículo 239, más los salarios y prestaciones sociales que la empleada hubiera dejado de ganar por el tiempo que estuvo ilegalmente desvinculada. La estabilidad laboral reforzada de las mujeres gestantes y lactantes se aplica de manera autónoma a la modalidad del vínculo contractual que existe entre las partes. Así lo explicó la Corte Constitucional por medio de una sentencia de tutela. De ahí que para prodigar la protección constitucional por maternidad sea indistinto que se trate de un contrato laboral a término fijo, indefinido, por obra o labor determinada o incluso de prestación de servicios. Por ello, la forma de vinculación es uno de los factores determinantes del alcance y el tipo de amparo.
El contrato a término indefinido. Este tipo de contrato se desprende en dos hipótesis. La primera es cuando el empleador conoce en desarrollo la alternativa laboral, el estado de gestación de la empleada y la despide sin la previa calificación de justa causa, también por parte del inspector del trabajo. En esta situación, acorde a la sentencia SU 070 del 2013, se debe aplicar la protección derivada del fuero por ineficacia del despido, reintegro y pago de las erogaciones dejadas de recibir. La segunda es cuando el empleador no conoce el estado de gestación y se debe analizar los siguientes supuestos. Primero, cuando el empleador manifiesta justa causa y no conoce el estado de gestación de la empleada, se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la discusión se debe ventilar ante el juez ordinario laboral. La otra es cuando el empleador no indicó la justa causa y no conoce el estado de gestación y se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. En esta, además, si se debe verificar las causas del contrato que no desaparecen, se ordenará el pago de los salarios y la prestación dejados de percibir. El siguiente contrato es el contrato a término fijo. En esta clase de vinculación se presentan también dos hipótesis. La primera es cuando el empleador conoce el estado de gestación de la trabajadora y se establecen las siguientes alternativas. La primera es si la desvincula antes del vencimiento del contrato sin la autorización correspondiente. El despido es ineficaz y se debe reintegrar. Además, también debe pagar las erogaciones dejadas de percibir. La segunda es si se desvincula una vez vencido el contrato, alegando como justa causa el vencimiento del plazo pactado. El empleador deberá acudir ante el plazo pactado. La otra es ante el inspector para que termine las causas objetivas y determinar si mantiene el contrato o lo da por terminado. Esto quiere decir que cuando el empleador no conoce el estado de gestación se presentarán tres hipótesis. La primera es si la desvincula sin justa causa antes del vencimiento del contrato, se ordenará el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación del contrato. Será procedente si se demuestra que las causas del contrato no desaparecen. Si la desvinculan antes del vencimiento del contrato, alega justa causa y distinta a la modalidad del contrato, se debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. Y la última es si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando esto como justa causa, debe reconocer las cotizaciones durante el periodo de gestación y la renovación del contrato pues será si se muestran las causas del contrato no desaparecen. El otro contrato es el contrato de prestación de servicios. Frente a este contrato, la corporación señaló que pese a la tutela no es el mecanismo idóneo para declarar la existencia de un contrato realidad. El juez deberá analizar las circunstancias fácticas del caso para determinar que bajo esta figura no está ocultando la existencia de una auténtica relación laboral. Así las cosas, en menester deben determinar si la estructuran los elementos de un contrato de trabajo, independiente de la denominación del empleador que el empleador adopte, y si es así, el juez debe cumplir que ésta hace presencia de un verdadero contrato, el contrato de trabajo y deberá aplicar las reglas propuestas para los contratos en término fijo. Finalmente, la Corte Constitucional afirmó que el ordenamiento jurídico colombiano y los diversos instrumentos internacionales de la jurisprudencia de la Corte Constitucional han desarrollado medidas tendientes a impedir la discriminación de la mujer en embarazo o en lactancia, y agregó que estas medidas buscan otorgarles herramientas para la protección de sus derechos y la estabilidad laboral reforzada como una vía para asegurarles los ingresos económicos que les garanticen condiciones de vida dignas a ellas y al que están por nacer o al recién nacido. La postura de la Corte Constitucional frente a esta estabilidad reforzada maternidad fue que en la Corte, en la sentencia T484 del 2010, afirma que la mujer en estado de embarazo se le debe garantizar la estabilidad laboral
reforzada, sin importar la naturaleza del contrato, ya sea comercial, civil, administrativo y laboral, para que proceda dicha protección en los contratos de prestación de servicios, se debe sustituir la materia del trabajo. La postura del Consejo de Estado frente a la estabilidad reforzada por maternidad es que el Estado tiene una postura menos garantista, aunque reconoce la estabilidad laboral en las mujeres en estado de embarazo, solo lo hace para los contratos de trabajo con el sector 18 privado, público con la relación legal y la reglamentaria. En otras palabras, el Consejo dice que la estabilidad laboral reforzada no tiene cabida en los contratos de prestación de servicios. También vamos a dar las opiniones de algunos doctrinantes del derecho sobre la estabilidad laboral reforzada por maternidad. El primero es Lemaitre, que dice que en un artículo que se llama Despido injusto de mujeres embarazadas, que dice que si está demostrado que el despido o la desvinculación se ocasionó durante el embarazo o dentro de los 3 meses siguientes al parto, y si la desvinculación se produjo sin requisitos legales pertinentes para cada caso, debe proceder a una demanda. Y López Obregón, en un artículo que se llama Protección de la mujer en estado de embarazo, dice que la protección de maternidad y estabilidad reforzada de las mujeres frente al tema laboral es entendido como una medida positiva de protección de grupos en defensa activa de los derechos de la mujer, desarrollando una ideología que identifica a las mujeres como objeto histórico de subordinación por parte de los hombres y que rechaza este sometimiento por ser totalmente injusto. Abogando por una realidad social donde se combata, se disminuye y eventualmente se elimine esa subordinación. Esta medida, además de ser independiente o autónoma frente a otras medidas positivas de protección de grupos vulnerables que contemplan nuestro ordenamiento jurídico, es un instrumento que busca garantizar no solo la igualdad formal entre los hombres y mujeres, sino también incluir una obligación de hacer por parte del Estado, que reconozca la igualdad real de oportunidades por medio de acciones afirmativas. Bueno, ahora hablaremos de algunas sentencias que se enfocan en este tema. Bueno, sentencia T 008 del 2013 de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en esta sentencia ha precisado una serie de condiciones a acreditar la procedencia del amparo constitucional de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres gestantes, cuando exista una relación laboral, sin importar cuál sea la forma laboral estipulada o pactada, pública o privada. La mujer embarazada o lactante tiene derecho a una estabilidad laboral reforzada como consecuencia del principio de igualdad, lo que se traduce en que su relación laboral no puede suspenderse ni terminarse abruptamente. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional revoca el fallo dictado en julio 19 del 2012 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tenjo y en su lugar una tutela los derechos reclamados por la demandante, al mínimo vital, a la seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y al fuero de maternidad en protección de la gestante y del niño por nacer. Sentencia T 796 del 2013 de la Corte Constitucional. La Constitución Política impone como un mandato de rango superior la protección estatal de la mujer en estado de embarazo, al punto que se hace necesaria la adopción de acciones afirmativas que permitan preservar el valor más importante de nuestra sociedad, encarnado en la condición biológica que reviste a la mujer en ese importante momento, lo cual es la vida. Por tal motivo, de manera casi tautológica, pero necesaria, el juez constitucional ha aplicado medidas cada vez más progresivas para vivificar la directriz que consagra el artículo 43 del Estatuto Superior, en el sentido de que
Durante el embarazo y después del parto, la mujer gozará de especial asistencia y protección del Estado y asimismo recibirá este subsidio alimentario si entonces estuviera desempleada o desamparada. En reiterada jurisprudencia, esta corporación ha señalado que la mujer que se encuentra en estado de gravidez es sujeto de especial protección constitucional, pues el advenimiento de las circunstancias propias de su estado implican la disminución de su capacidad física, al punto de reducirla a una situación de debilidad manifiesta, que demanda la intervención tuitiva de todos los poderes del Estado. Sentencia T 656 del 2014 de la Corte Constitucional. Bueno, en este caso, en el caso de mujeres que afirman haber sido despedidas por causa de su embarazo, de su estado de embarazo o que están en periodo de lactancia, el término que puede ser considerado como razonable para acudir a la acción de tutela es hasta un año después de la fecha de parto. De acuerdo con la mencionada sentencia, la Sala considera que en los casos en que hay indicios que la trabajadora fue despedida con ocasión de su estado de embarazo, la acción de tutela podrá igualmente ser presentada dentro del año siguiente al nacimiento de su hijo. En consecuencia, en el presente caso de la peticionaria, que no incumplió el requisito de la inmediatez de la acción de tutela, puesto que fue presentada dentro de un término estimado como prudencial, adecuado y justo por esta corporación. Sentencia T 098 del 2015 de la Corte Constitucional. La figura de la estabilidad laboral reforzada ampara usualmente a mujeres embarazadas sin estado de lactancia, trabajadores con fuero sindical y personas con discapacidad. De acuerdo con la sentencia T002 del 2011, en el caso de las últimas, la mencionada figura es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o psicológica como medida de protección especial y de conformidad con su capacidad laboral. La sentencia T029 del 2016 de la Corte Constitucional dice que la estabilidad laboral reforzada a favor de las mujeres embarazadas sin licencia de maternidad, personas con discapacidad y trabajadores que padecen alguna enfermedad se rige como una garantía de raigambre constitucional, orientada a hacer efectivos los principios de igualdad y estabilidad en el empleo, en los artículos 3 y 53 de la Constitución Política, salvaguardando a estos sujetos frente a los actos discriminatorios por parte de sus empleadores y brindándoles cierto grado de certidumbre sobre la permanencia en su alternativa opcional. El conocimiento del embarazo por parte del empleador da lugar a una protección integral y completa, pues se asume que el despido se basó en el embarazo y por ende en un factor de discriminación en razón del sexo. Por otra parte, la falta de conocimiento dará lugar a una protección más débil, basada en el principio de la solidaridad y en la garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la madre y como garantía de los derechos del recién nacido. La sentencia T256 de 2016 de la Corte Constitucional dice que en los casos en que la vinculación esté amparada en un contrato por obra o labor, encontrándose la empleada cobijada por fuera de maternidad, este solo se podrá dar terminado cuando se ratifique por las autoridades del trabajo que se concluyó la labor u obra contratada o cuando exista una justa causa distinta que valide dicha decisión. En cualquiera de los casos, pese a darse por terminado el contrato, el empleador deberá continuar realizando el pago de las cotizaciones a seguridad social hasta garantizar el goce de la licencia de maternidad posparto. En síntesis, la figura de la estabilidad laboral reforzada de la mujer por el hecho de maternidad tiene fundamento constitucional y legal e implica que no podrá ser despedida durante el periodo de gestación y en los 3 meses siguientes al parto, periodo de lactancia, salvo autorización de las autoridades del trabajo y siempre que se acredite una justa causa. En la sentencia T353 del 2016 de la Corte Constitucional dice que conforme con el artículo 53, superior a la estabilidad en el empleo, es entendida como una garantía colectiva que sería la fórmula del Estado Social de Derecho consagrada en el preámbulo de la Constitución. Con base a esta disposición y teniendo en cuenta la especial protección que confirió la Carta Política a ciertos individuos por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta,
mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad. Esta corporación con base a la necesidad de superar las condiciones de desigualdad en ámbito laboral. Confirió a esos trabajadores el derecho a la estabilidad laboral reforzada. En ese orden de ideas, el empleador no puede ampararse en la modalidad del contrato para evadir sus obligaciones, ni tampoco puede escudarse en que se enteró del estado de gravidez de la trabajadora después de haberle comunicado que no prorrogaría su vinculación. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional revoca la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal, mediante la cual negó el amparo invocado. En su lugar, concede la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada de la demandante, ordenando a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura tome las medidas necesarias para reconocer a la demandante el valor de los salarios dejados de recibir, desde cuando fue reiterada hasta los 3 meses después del parto, y pague las cotizaciones a la APS, a la cual se encontraba afiliada la actora, desde el momento de su retiro hasta cuando el bebé cumpla 1 año de vida. Y el concepto 220179 del 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital precisa que la protección laboral reforzada es una garantía para evitar la discriminación laboral que cobija a todas las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, cuando se presenta una relación laboral entre ellas y su empleador sin importar su naturaleza. De allí que en el caso de los contratos de prestación de servicios, aunque no exista necesariamente subordinación, sí existe estabilidad laboral reforzada. Asimismo, señala que se presume que el despido sea efectuado por motivo de embarazo, cuando ha tenido lugar dentro del embarazo y los 3 meses posteriores al parto, sin las formalidades legales. En este caso, la empleada o trabajadora tiene derecho a que la entidad donde trabaja le pague una indemnización equivalente a los salarios o sueldos de 60 días, fuera indemnizaciones y prestaciones que hubiera tenido lugar si pues, estuviera en su lugar de trabajo. La ley 1822 del 2017 a nivel nacional. Se modifica el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se expresan las prohibiciones al despido de la trabajadora gestante como medida de protección, mencionando que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando éste haya tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto. La sentencia C005 del 2017 de la Corte Constitucional. La protección reforzada de la mujer embarazada se extiende entonces a la protección de maternidad cuando ya ha culminado el periodo de la gestación y ha dado a luz. Esta medida de protección guarda estrecha relación con los contenidos normativos constitucionales que hacen referencia a la protección de los niños y de la familia. De esta manera se pretende que la mujer pueda brindar la atención necesaria a sus hijos sin que por ello sea objeto de discriminación a otros campos de la vida social, como en el trabajo, buscando entre otros propósitos garantizar el buen cuidado y la alimentación del recién nacido. El despido de una mujer en estado de embarazo o lactancia debe ser autorizado por el inspector de trabajo o el alcalde municipal en los lugares en que no exista el inspector. La sentencia T583 del 2017 de la Corte Constitucional es la jurisprudencia constitucional, ha indicado la estabilidad laboral reforzada de las mujeres gestantes y lactantes, aplica independientemente de la modalidad del vínculo laboral que exista entre las partes, es decir, que es irrelevante si se trata de un contrato de trabajo a término fijo, indefinido o por hora o labor de maternidad, determinado a través de una cooperativa de trabajo asociado, pues el objetivo de la figura es de proteger los derechos de la madre gestante sin importar la alternativa laboral en la cual se desempeñe el mérito o de lo expuesto. La Corte Constitucional revoca la sentencia de la segunda instancia, que a su vez revocó la decisión de primera instancia en su lugar. Esta concede el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y no a la discriminación al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital o a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada del accionante. Circular Conjunta 003 del 2020 de la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá indica que en el caso de las mujeres en estado de gestación o licencia de maternidad
Se propenderá por reubicar la servidora de una vacante igual o equivalente a que ella venía ocupando, y si ello no es posible, el último cargo a proveer será el de la mujer embarazada. Al inicio del trabajo nos planteamos dos preguntas que pues en el desarrollo le dimos respuesta. La primera pregunta es si la estabilidad laboral reforzada por maternidad en Colombia es realmente respetada por los empleadores. Y llegamos a la conclusión de que es respetada a medias, ya que no todas las mujeres en estado de embarazo o sin estarlo tienen trabajos dignos que establezcan garantías y beneficios. Y tampoco hay una ley que regule los trabajos. Entonces, muchas veces estas mujeres por necesidad tienen que acceder a trabajos informales que no tienen pues un contrato, no tienen garantías ni beneficios, doblan horas de trabajo y el pago no es el justo. Entonces, al no tener contrato, pues es muy difícil como entablar una demanda. Y para lograr no ser despedidas, tienen que acudir a tutelas que muchas veces son negadas por no considerar violar un derecho fundamental. Y también porque hay otros mecanismos a los que se debe acceder antes de una tutela en temas laborales. Entonces, las mujeres que sí logran ese beneficio es porque los empleadores se ven obligados a no despedirlas y a pagarles su sueldo porque están obligados por un juez por medio de la tutela y no porque ellos estén conscientes de que es una garantía que tienen todos los trabajadores en Colombia que tiene que ser respetada. Y la segunda pregunta es si las mujeres embarazadas sienten discriminación en el tema laboral. Y esa respuesta la vamos a dar en base a este video. Y esta sigue siendo una de las polémicas del día. ¿Puede la licencia de maternidad generar discriminación laboral hacia las mujeres? Una pregunta que surge. Es el gran debate también ahora con la ampliación de 14 a 18 semanas. Para algunos gremios, las empresas van a preferir contratar hombres y una de las autoras de la ley refuta este argumento. Con la ampliación de la licencia de maternidad, ahora las mujeres se enfrentan a un debate. ¿Podrían exponerse a discriminación laboral? No creo que se genere algún tipo de discriminación laboral. Las condiciones de una mujer en condición de maternidad y las condiciones propias de un bebé, yo creo que son necesarias. Ellos tienen que pagar obligatoriamente por ley todo lo que le están pidiendo, entonces no las contratarían. Para Guillermo Botero, presidente de FENALCO, los empresarios podrían inclinarse por la contratación de hombres. Cuando un empresario se encuentra frente a la dicotomía y en igualdad de condiciones tiene una mujer o un hombre, de cara precisamente a esta nueva ley, es muy posible que prefiera al hombre. Una de las autoras de la ley rechazó el argumento. Tenemos que alinearnos con los estándares internacionales y yo creo que la culpa no es de la ley, la culpa es de las personas que contratan. Para expertos en contratación de personal no hay riesgos. Realmente cuando uno va a evaluar a un candidato es sobre competencias. El hecho que esté afuera o adentro lo que nos va a demostrar es que las compañías se preocupan más. Según el gremio de las EPS ASEMI, con la ampliación de la licencia el incremento será de 130.000 millones de pesos aproximadamente para el sistema. Aquí finaliza nuestra exposición. Muchísimas gracias por la atención prestada.